El aire de la mañana afuera del Palacio de Justicia del Condado de Franklin en Baton Rouge, Luisiana, tenía un peso silencioso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Eran poco más de las 8 de la mañana, el tipo de hora en que las calles empiezan a vibrar, pero las historias aún no han comenzado. Excepto que hoy, uno ya había sido escrito años atrás, y estaba regresando con cada paso que la doctora Naomi Ellison daba hacia aquellos viejos escalones de mármol. Ella no era llamativa. Ningún equipo de noticias la siguió. Ningún séquito la rodeaba. Solo una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño con mechas plateadas, vestida con un traje gris carbón y tacones modestos. Sus manos aferraban una carpeta de cuero muy gastada, con los bordes desgastados y el lomo agrietado, el tipo de objeto que susurraba recuerdos y verdades no dichas. Era la misma carpeta que había llevado consigo cuando caminó por estos pasillos por primera vez hace más de 3 décadas. En aquel entonces ella era una analista política junior que intentaba darle sentido a un sistema que no funcionaba. Hoy ella era algo completamente diferente. Para la mayoría de la gente ella pasó. El empleado somnoliento escribiendo en TikTok detrás del mostrador de recepción. El asistente nervioso jugueteando con el café. El guardia no formado mira perezosamente su credencial de visitante. Ella no era nadie. Otro traje con otro portapapeles. Eso estuvo bien. Noemí lo prefirió así. Ella no vino a hacer ruido, pero si el ruido venía a buscarla, ella estaba preparada. Se movía con tranquila precisión, sus pasos resonaban silenciosamente por el largo pasillo bordeado de retratos de jueces jubilados y señalización procesal obsoleta. Cada paso era deliberado, como si estuviera retrocediendo en el tiempo, recuperando cada baldosa bajo sus talones. El ascensor sonó suavemente cuando llegó al 3er piso. Ella no lo dudó. Las puertas se abrieron para revelar un pasillo familiar. Alfombra desgastada, luces parpadeantes en el techo, un leve olor a café rancio y desinfectante. Naomi respiró profundamente y dio un paso adelante hacia su pasado. Pasó por la sala 2C sin mirar dentro. Las puertas estaban cerradas, pero ella recordaba exactamente cómo crujieron al abrirse, como el candado hizo clic con un ruido sordo que le hizo encoger el estómago. Ella había estado afuera de esa habitación una vez, hacía 29 años, agarrando la misma carpeta, esperando una reunión que nunca ocurrió. Había desaparecido un archivo. Una denuncia había desaparecido. Y finalmente así lo hizo. Pero ahora estaba de regreso, no como una analista olvidada, no como una nota al pie, sino como la recién nombrada supervisora regional de ética del Departamento de Justicia, enviada no solo para auditar procedimientos, sino para observar todo. El comportamiento del personal, los sistemas de responsabilidad, y lo más importante, la cultura que se había arraigado dentro de este edificio durante demasiado tiempo. En el mostrador de seguridad del ala administrativa, una joven parpadeó confundida cuando Naomi presentó sus credenciales. Vengo a comenzar una evaluación sorpresa sobre la conducta del personal del juzgado, dijo Naomi con suavidad, en voz baja y firme. Encontrará un memorando del director Holloway con fecha de la semana pasada. La mujer tecleó a toda prisa, observando la pantalla. Su postura cambió sutilmente al aparecer el expediente de Naomi. Oh, no sabía que alguien de Washington D.C. llegaría hoy. Bien. Naomi sonrió con dulzura. Así lo había planeado. Con una credencial recortada y un pase impreso, continuó su camino por el pasillo, pasando puertas de cristal esmerilado, empleados que susurraban, y el mismo armario donde una vez se escondió a llorar después de que un superior desestimara su informe por considerarlo demasiado delicado. Su mano rozó la carpeta de cuero distraídamente. Hoy no. Dentro de la sala de observación de seguridad del juzgado, una pared de monitores mostraba imágenes en blanco y negro de las entradas, las salas de espera y los pasillos. Un ayudante del sheriff de unos 50 años estaba sentado con las botas apoyadas en el suelo, hojeando una revista deportiva y mordiendo ruidosamente un palillo.
No deberías estar aquí sin escolta, gruñó sin levantar la vista. Naomi ni se inmutó. El Departamento de Justicia me ha dado el visto bueno. Su capitán recibió el memorándum ayer. Soy Naomi Ellison. El hombre la miró, entrecerró los ojos al ver su placa y luego se encogió de hombros con una media sonrisa. No estoy acostumbrado a que los federales entren como si fueran dueños del lugar. No necesito poseerlo, respondió ella, mientras caminaba junto a él hacia los monitores, solo para asegurarse de que todavía funcionara como se supone que debe hacerlo. Sacó un bloc de notas de su bolso y comenzó a garabatear notas con trazos limpios y calculados. El hombre murmuró algo en voz baja. Algo sobre policías con portapapeles y grandes egos. Naomi no respondió. No lo necesitaba porque hoy no se trataba de intercambiar palabras. Se trataba de la verdad. Y no se iría sin él. Lo que nadie en esa habitación sabía. No fue el ayudante perezoso, ni la recepcionista distraída, ni la empleada indiferente, sino que Naomi fue absorbida en su totalidad por este mismo lugar. Hace años, ella caminaba por estos pasillos con esperanza en sus pasos y con fe en el proceso. Pero esa creencia fue destrozada en un solo instante por un hombre cuyo nombre todavía figuraba en su expediente, sellado en un cajón que hacía tiempo que había acumulado polvo. Pero Naomi nunca lo había olvidado, y ahora este tribunal tampoco lo olvidaría. Cuando se giró para salir de la sala de observación, un trueno lejano resonó afuera, sacudiendo levemente las viejas ventanas. No era el cielo el que estaba a punto de estallar. Era ella, tranquilo, mesurado, implacable. Porque la doctora Naomi Ellison no había regresado por nostalgia. Ella había venido para el ajuste de cuentas. Absolutamente. Aquí está la segunda parte de la historia escrita en estilo narrativo americano con detalles envolventes, continuidad en nombres y ambientación, y diseñada para enganchar al espectador a través de la emoción y el suspenso. El agente Travis Moon había pasado los últimos 25 años patrullando los pasillos del Palacio de Justicia del Condado de Franklin como si fuera dueño de cada centímetro del mismo. No era el hombre que más hablaba en la sala, pero su presencia siempre se sentía como una puerta cerrada, algo a lo que había que llamar, algo contra lo que había que pedir permiso para pasar. Llevaba su autoridad como si fuera su insignia. Demasiado apretado, demasiado pulido y un poco demasiado orgulloso. Entonces, cuando vio a la mujer desconocida con el traje azul marino moviéndose por el pasillo oeste, su mandíbula se apretó instintivamente. Ella no había preguntado por direcciones. Ella no había asentido a los guardias. Ella no lo había mirado ni una sola vez, y eso, más que cualquier otra cosa, lo irritaba. Había algo en su manera de caminar, mesurado, intencional, como si ella perteneciera allí más que él. Moon había visto mujeres como ella antes, o al menos creía haberlo hecho. Tipo educado, pulido, que cree que lo sabe todo. Burócratas del portapapeles de DC que no durarían una semana en el trabajo policial real, pero que de alguna manera tenían el poder de revisarlo. Él los llamó sabuesos de la supervisión. Tranquilo, entrometido y siempre husmeando en busca de problemas. Pero esta era diferente. Ella no hizo alarde de su autoridad. Lo llevaba como si fuera oxígeno. Tranquilo, natural, necesario, y eso le asustaba. A media mañana, Moon estaba caminando de un lado a otro por el pasillo cerca de la sala del Tribunal 3B, observando sus movimientos a través de ventanas reflectantes. Lo vigilaba a distancia, primero desde el banco de la esquina junto a la máquina de café, luego desde detrás de una puerta entreabierta al otro lado del pasillo. Ella estaba inspeccionando cosas, tomando notas, sin hablar con nadie. El silencio le ayudó. Alrededor de las 11:17 de la mañana, estaba parada cerca de la escalera lateral revisando una página en su carpeta de cuero. Moon se acercó con un propósito, los hombros erguidos y la voz atenta como un disparo de advertencia. ¿Se perdió, señora?, preguntó, bajando la voz lo suficiente para que el mensaje tuviera peso. Ella se giró lentamente,
sin ninguna sorpresa en su rostro. Solo esa misma calma ilegible. No, dijo Naomi. ¿Eres? Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La mandíbula de Moon se crispó. Intentó recuperarse. Esta área no es de acceso público. No soy el público, respondió ella, mirándolo fijamente. Tú lo sabes. Estás caminando sin ningún espacio libre visible, espetó. La gente está empezando a hablar. Estoy segura de que obtendrán respuestas, dijo con calma, anotando algo en su cuaderno. Su tono no era presuntuoso. Fue quirúrgico, preciso, como si ya hubiera presentado el informe y estuviera allí solo para las firmas finales. Eso lo enfureció. Tienes un problema de actitud, murmuró. Naomi volvió a levantar la vista, esta vez más despacio, más deliberadamente. Y tienes un problema de percepción. Eso lo hizo. Dio un paso adelante, bloqueando el estrecho pasillo, con el pecho inflado y la voz aguda. ¿Crees que solo porque tienes un parche del Departamento de Justicia en tu solapa y un título elegante, puedes entrar aquí y comenzar a ejercer tu influencia? No lo creo, dijo en voz baja. Lo sé. Se miraron fijamente el uno al otro, dos imágenes fijas en un fuego que ardía lentamente. Sus puños estaban apretados, los de ella firmes. Luego añadió en voz baja, he leído su expediente, oficial Moon. Silencio. Conozco las advertencias escritas. Sé lo que fue sellado y sé quién lo firmó. Se quedó sin aliento. Naomi se inclinó un poquito más cerca. No es suficiente invadir su espacio. Solo lo suficiente para que las palabras cayeran exactamente donde debían. Cuidado, dijo ella. Este edificio tiene más cámaras que antes. Moon no se movió. No pude. Su pulso retumbaba en sus oídos y su rostro se sonrojaba bajo el peso de sus palabras. Ella pasó junto a él sin mirarlo de nuevo, sus tacones resonando detrás de ella como signos de puntuación. Se quedó allí, en el silencio que ella había dejado atrás, dándose cuenta, tal vez por primera vez en su vida, de que lo habían visto, realmente visto. Y no le gustó. Lo que Moon no se dio cuenta, lo que su orgullo nunca le permitió admitir, fue que la había visto antes. Pero no así. Hace 30 años, él era solo un agente de patrulla, recién salido de la academia, lleno de fuego y lleno de sí mismo. Y Naomi era una joven auditora de cumplimiento recién salida de la Universidad Howard, con ideales más agudos que cualquier insignia. Él no la recordaría, ni su rostro, ni la pregunta que le hizo sobre las imágenes de vigilancia faltantes, ni la forma en que él se inclinó hacia su espacio y desestimó su pregunta con una broma burda sobre chicas lindas jugando con papeleo. No recordaría haberle bloqueado el camino ni haberle rozado el brazo un poco demasiado fuerte. Pero ella lo recordaba todo. Recordó el aroma de su loción para después del afeitado, el tono áspero de su voz, la forma en que su placa brillaba bajo la luz parpadeante del pasillo. Y aunque él la olvidó como un recibo en la guantera, ella había pasado cada año desde entonces construyendo un camino de regreso a este momento, no por venganza, sino por propósito. Naomi Ellison no había regresado para hacerle recordar. Ella había venido a hacerlo irrelevante. Esa tarde, estaba sentada en una sala de conferencias con paredes de vidrio en el piso superior, revisando los registros de turnos del personal y archivando los archivos disciplinarios. Ella cruzó marcas de tiempo, notó espacios, vio patrones que nadie más se había molestado en buscar. El nombre de Travis Moon apareció más de una vez. Otros también lo hicieron. Era una cultura, una estructura, y había permanecido descontrolada durante demasiado tiempo. Mientras el sol se ponía detrás del horizonte del Palacio de Justicia, proyectando sombras doradas sobre la piedra pulida, Naomi hizo una pausa. Ella miró por la ventana, no en busca de reflexión, sino de resolución, porque la tormenta que traía no se trataba solo de Travis Moon. No se trataba de ningún hombre en particular. Se trataba del silencio que los protegía, y ella estaba allí para romperlo. La sala del tribunal estaba más fría de lo que recordaba Naomi.
No porque el aire acondicionado estuviera demasiado alto, sino porque el silencio dentro se sentía diferente, denso, vigilante. No era el tipo de silencio que calma una habitación. Era del tipo que te advertía que algo estaba a punto de cambiar. Ella cruzó la entrada del personal, con su carpeta de cuero en la mano, su mirada tranquila e ilegible. El plan era simple: sentarse atrás, revisar protocolos, observar comportamientos, nada más. Ese era el trabajo. Pero los trabajos rara vez salen según lo planeado en habitaciones donde la historia persiste como una sombra. Apenas había dado 10 pasos dentro cuando el silencio se rompió. Oye, ¿quién te dejó entrar aquí? La voz resonó por la habitación como un rayo. Ruidoso, defensivo, amenazado. Todas las cabezas se giraron. El empleado se quedó congelado a mitad de la nota. Un miembro del jurado miró por encima del hombro. Hasta el juez se detuvo a mitad de la frase, arqueando una ceja. Naomi se quedó quieta, con sus ojos fijos en la fuente sin sorpresa. Allí estaba él, el diputado Travis Moon, con los brazos cruzados, de pie cerca del estrado del jurado y con una mirada tan fruncida que podría haber cortado el hormigón. Su tono rezumaba arrogancia. Su postura gritaba propiedad. Dije, esta área es solo para personal autorizado. Naomi levantó ligeramente su carpeta, con voz tranquila. Estoy autorizado. Él dio un paso hacia ella, lento y teatral, como un hombre acostumbrado a ser el centro de cada habitación en la que entraba. No muestras una insignia. No te registras. Simplemente entras como si fueras el dueño del lugar. Estoy aquí para observar, respondió ella tranquilamente. El memorando de autorización se encuentra en archivo. Bueno, no veo ninguna insignia y estoy seguro de que no veo a nadie por aquí que sepa quién eres. Antes de que ella pudiera responder, su mano se abalanzó. La carpeta voló de sus manos y los papeles se esparcieron por las baldosas pulidas como hojas de otoño atrapadas en una ráfaga de viento. Informes, memorandos, autorizaciones firmadas, todo. Semanas de preparación ahora son un desastre en el suelo. La sala se quedó sin aliento, una fuerte inhalación colectiva, del tipo que dice, acaba de. Pero no había terminado. Con un movimiento rápido, pateó su bolso a un lado, haciéndolo resbalar debajo de un banco. Entonces, sin previo aviso, le empujó con fuerza ambas manos hacia el pecho. Naomi se tambaleó hacia atrás y su talón se enganchó en el borde liso del suelo. Ella bajó. Un ruido sordo resonó cuando su espalda golpeó el suelo. Su respiración se le escapó en un jadeo corto y aturdido. Y todavía nadie se movió. Ni el secretario, ni el juez, ni la galería. No fue solo lo que hizo Moon. Fue con qué facilidad lo hizo. Cuán seguro estaba de que nadie lo detendría, de que la sala haría lo que siempre había hecho cuando el poder presionaba demasiado. Nada. Ustedes siempre creen que pueden hacer lo que quieran, murmuró, de pie junto a ella. Siempre empujando, siempre pensando que estás por encima de todo. Naomi levantó la mirada. Su rostro era ilegible. Ni miedo, ni dolor, solo silencio, el que todo lo ve. Levantarse. Moon ladró. Saca tu culo de aquí antes de que te saque esposado. Se giró hacia la habitación, haciendo gestos salvajes. Esta área está restringida. Nadie regresa aquí a menos que esté autorizado. Y ella no lo es. Aún así, nadie intervino. Naomi se levantó lentamente. Ella no habló. Sus manos temblaban apenas un poco mientras comenzaba a juntar los papeles dispersos uno por uno. Sin prisa, sin pánico, solo recuperación deliberada. El juez finalmente se aclaró la garganta. Oficial Moon, comenzó, con voz insegura, quebrada por la presión. Pero antes de que pudiera terminar dijo, ya está aquí. Las palabras resonaron desde el fondo de la sala del tribunal como una segunda explosión. Un hombre con un traje color carbón cruzó la puerta, flanqueado por 2 alguaciles estadounidenses.
Su voz era firme y segura. Todos se giraron a mirar. Los ojos del hombre recorrieron la habitación hasta que se posaron en ella. Entonces sonrió. Doctor Ellison, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La fiscal general está al teléfono. Quiere hablar con usted antes de que comience la revisión formal. Además, felicitaciones. Su nombramiento interino acaba de ser confirmado. Jadeos, reales esta vez, soca audible. El juez se inclinó hacia adelante en su asiento, visiblemente aturdido. La taquígrafa dejó caer su pluma. Un murmullo bajo recorrió la galería. Moon dio un paso atrás, un paso completo. Naomi ahora estaba erguida. Se ajustó la chaqueta, cogió su bolso y pasó junto a él, no con venganza, no con orgullo, sino con la tranquila autoridad de alguien que no necesitaba el permiso de la habitación para existir en ella. Ella no lo miró. Ella no tenía por qué hacerlo. Todas las miradas en la sala del tribunal estaban centradas en ella, no en él. Y ese silencio ya no era protección. Era miedo a su título, a su poder, a lo que vendría después. Naomi se detuvo en la puerta. Se giró lo suficiente para no mirar a Moon, sino para dirigirse al juez, que seguía paralizado. No se trata de quien pertenece a esta habitación, dijo con voz tranquila pero muy aguda. Se trata de a quien se le ha permitido quedarse aquí demasiado tiempo. Luego ella salió y de repente el aire cambió. El silencio se hizo más pesado. Esta vez no con complicidad, sino con consecuencias. Porque por primera vez en 30 años, no fue Naomi la que fue expulsada de la habitación. Ella fue quien lo aclaró. El viaje en ascensor hasta el piso ejecutivo fue silencioso. Es inquietantemente así. Naomi Ellison permaneció inmóvil, con su carpeta debajo del brazo, flanqueada por un alguacil estadounidense y una tormenta de emociones justo debajo de su caja torácica. Pero nada de esto se notaba en su rostro. Ni el dolor en su espalda, ni la humillación que había tragado frente a una habitación llena de silencio, ni la satisfacción de ver que la marea finalmente cambiaba. Como no necesitaba actuar, su sola presencia hacía el trabajo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el cuarto piso, ella salió como si nada hubiera pasado. Una alfombra suave reemplazó las frías baldosas, y las paredes lucían titulares enmarcados sobre transparencia judicial y rendición de cuentas igualitaria. Naomi no se molestó en mirarlos. Había aprendido hacía mucho tiempo que la mayoría de las instituciones eran mejores a la hora de enmarcar la ética que de aplicarla. Dentro de una sala de conferencias modesta pero moderna, un gran monitor se iluminó con una videollamada segura. En la pantalla, el fiscal general de Estados Unidos ofreció una sonrisa cálida pero firme. Doctor Ellison, saludó la voz. Acabamos de ver el video. ¿Estás bien? Naomi asintió una vez. Estoy bien, gracias. El rostro del fiscal general se oscureció apenas. Lo que pasó allí abajo nunca debería haber sucedido, pero si alguna vez hubo dudas sobre por qué te asignaron aquí, ya no existen. Naomi no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. La verdad se había hecho oír. Hemos confirmado su nombramiento interino, continuó el procurador general. A partir de ahora, usted tendrá plena autoridad de supervisión para todas las investigaciones internas en este distrito. El administrador local le responde ahora. Emitiremos un comunicado de prensa formal al final del día. Lo entiendo, dijo Naomi, con su voz suave como una piedra en un río. Envíame los archivos de mala conducta sellados. Quiero acceso completo. Ya está hecho. La pantalla se volvió negra y el alguacil le entregó a Naomi un estuche delgado de color negro. Dentro estaba todo allí. 30 años de denuncias ignoradas, informes mal archivados, documentos sospechosamente desaparecidos. Nombres que no había escuchado en décadas aparecieron como fantasmas en un pueblo abandonado. Pero un nombre apareció más que los demás. Travis Moon. Ella ni siquiera se inmutó cuando lo vio. Solo tienes que pasarlas. Páginas. Resaltador listo. Pluma firme.
fuerza excesiva, amenazas verbales, mala conducta durante la selección del jurado, intimidación física, represalias, informes anónimos, imágenes perdidas, todos ellos etiquetados convenientemente como sin fundamento. Cerró el expediente y exhaló lentamente. «Dame un día», dijo ella. «Estaré listo». Cuando regresó a su oficina temporal, los pasillos del juzgado estaban llenos de actividad, pero no de voces, sino de movimiento. La gente hizo espacio cuando ella pasó. Las puertas ya no se cerraban para ella. Algunos la miraron con silencioso asombro. Otros miraron hacia otro lado, temerosos de lo que ella representaba. Naomi ya no era solo una funcionaria. Ella era una mujer que vestía un traje gris. Marcus, su joven analista de Atlanta, ya estaba esperando con más archivos. Acaban de llegar 3 nuevas quejas. 2 de ellas provienen de antiguos empleados y una de una denuncia anónima. Todo sobre Moon. Naomi no parpadeó. Ella tomó la pila, examinó el contenido y luego le devolvió la parte superior. Empecemos con esto. Marcas de tiempo de coincidencia. Contraste las imágenes de seguridad si existen. Marcus asintió y ya estaba abriendo su computadora portátil. ¿Quieres que programe entrevistas? Todavía no, dijo ella. La gente todavía está mirando. Déjalos. Porque eso es lo que este momento necesitaba. No solo responsabilidad, sino visibilidad. Había estado enterrada en silencio durante 30 años. Ese silencio ya no era aceptable. Ni de ella, ni de nadie. Los informes siguieron llegando. Un ex empleado describió cómo lo acorralaron en el sótano después de presentar una investigación sobre evidencia perdida. Un conserje informó que lo sacaron a la fuerza de una sala de descanso sin motivo alguno durante una supuesta redada. Un pasante de tribunal de apenas 19 años afirmó que Moon lo había agarrado del cuello y le había susurrado: «Nadie te creerá». El rostro de Noemí no cambió, pero por dentro ya no estaba enojada. Ella estaba concentrada. Más tarde esa tarde, Marcus asomó la cabeza nuevamente. «Hay alguien aquí que dice que solía trabajar aquí. Su exsecretaria se llama Lorraine Matthews». Naomi levantó una ceja. «Hazla pasar». Lorraine entró lentamente, con los ojos mirando a su alrededor como si esperara que Moon saliera de entre las sombras. Tenía unos 40 años y una mirada penetrante tras otra. «Perdón por venir sin avisar», dijo en voz baja. «Acabo de enterarme de lo que pasó. Vi el video en internet». Naomi le hizo un gesto para que se sentara. «Estuviste aquí en 2015, ¿correcto?» Lorraine asintió. «Me trasladaron a registros después de denunciar a Moon por acoso. Recursos Humanos dijo que de esa manera habría menos contacto. Pero nunca se consiguió nada de ello. Y no has hablado desde entonces». «No pude. Tenía 2 hijos hipotecados. Él simplemente aparecía afuera del tribunal, cerca de mi casa, observando, esperando». Naomi no parpadeó. Abrió un cajón y sacó un formulario de declaración impreso. «¿Estarías dispuesto a hacerlo oficial ahora?» Lorraine se quedó mirando el papel por un momento y luego cogió el bolígrafo. «Sí», dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. «Lo haría, como ella escribió». Naomi se sentó tranquilamente frente a ella, viendo cómo la historia se corregía en una sola página. No en voz alta, ni con sirenas ni gritos, solo tinta. Esa tarde, cuando el juzgado se vació y el crepúsculo se instaló en Baton Rouge, Naomi se quedó. Su oficina brillaba suavemente bajo la luz que se desvanecía, su escritorio estaba abarrotado de notas, declaraciones y archivos marcados. Pero no fue un caos. Era construcción. Ella estaba construyendo algo, no solo un caso, una base. Y esta vez, aguantaría. El mañana traerá más historias, más rostros, más verdad. Pero esta noche Naomi Ellison había convertido el silencio en evidencia. Y por primera vez en 30 años, el edificio estaba escuchando. A la mañana siguiente,
El aire en el juzgado de Baton Rouge se sentía diferente. Ni más silencioso, ni más ruidoso, solo más pesado, como si el propio edificio comprendiera lo que venía. Naomi Ellison llegó temprano como de costumbre. Sus tacones resonaron por los pasillos de mármol con la misma cadencia deliberada que había comenzado a inquietar a quienes una vez caminaron por estos pasillos con poder desenfrenado. Ella no estaba allí para asustar a la gente, pero sí estaba allí para asegurarse de que ya no se sintieran intocables. En su escritorio, Marcus ya estaba esperando, con los ojos nublados, pero lleno de energía. 4 informes más, dijo, deslizando una pila de carpetas sobre la mesa. 1 firmado, 3 anónimos, todos relacionados con Moon. Naomi no se inmutó. Abrió el archivo superior y comenzó a leer. A las 10:30 de la mañana, el panel de supervisión interna se reunió en la sala de audiencias formales del tribunal. 7 miembros se sentaron alrededor de una mesa ovalada. 2 del Departamento de Justicia del Estado, 3 defensores civiles y 2 jueces de parroquias vecinas. A los medios de comunicación se les prohibió asistir a esta sesión por motivos de confidencialidad. Pero eso no impidió que la gente hablara. Naomi estaba de pie al frente de la sala frente al panel con ojos tranquilos y una carpeta en la mano. No era espeso, solo un delgado paquete de verdad. Empezó sin presentación de diapositivas, sin gráficos, sin dramatismo. Este no es un caso contra un solo oficial, dijo con voz clara. Este es un examen de la cultura. Ella expuso lo que habían encontrado. 19 denuncias que abarcan 27 años, todas relacionadas con el agente Travis Moon. 6 fueron despedidos. 8 de ellos se habían resuelto internamente. 5 habían desaparecido misteriosamente. Mostró discrepancias en los libros de registro y escaneos de credenciales de acceso que no coincidían con los informes escritos. Ella trazó un mapa de cada línea redactada, de cada formulario faltante, de cada sello inconcluso y los convirtió en una línea de tiempo del abandono. Y luego, silenciosamente, sacó un archivo diferente. Mi primera denuncia, dijo, la presenté en 1993. La puso sobre la mesa. Un informe descolorido, escaneado y reimpreso. La tinta todavía es legible. El trauma todavía está fresco. Yo tenía 25 años, era nuevo, idealista. Hice la pregunta equivocada. Me acorralaron en el pasillo de un sótano, me sentí intimidado. Y cuando presenté mi denuncia, desapareció. El panel escuchó en un silencio atónito. Desplegó una fotografía en blanco y negro. La imagen granulada muestra a una Naomi más joven, con la espalda contra la pared. La mano de un hombre sobre su hombro. Demasiado firme, demasiado cerca, su insignia medio visible. Me dijeron que la cámara de ese pasillo estaba rota. Dijo. Está claro que no fue así. Nadie habló. Entonces, desde el fondo de la sala, una voz. Rompió el silencio. Me gustaría ser escuchado. Era Lorraine Matthews. El panel lo permitió. Ella dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero decidida. Él también me agarró. En 2015, después de presentar un informe sobre archivos de cadena de custodia perdidos, me trasladaron al departamento de citaciones de estacionamiento. Pensé que si me quedaba callado me protegería. Naomi permaneció en silencio, dejando que Lorraine dijera su verdad en voz alta en el mismo tribunal donde una vez había sido silenciada. Después de los testimonios, la sala hizo una pausa, no por protocolo, sino por gravedad. Nadie quería hablar primero porque hacerlo significaría aceptar que todos habían sido parte de esto de una manera u otra. Finalmente, un panelista civil se inclinó hacia adelante. ¿Qué me recomienda, Dr. Ellison? Noemí no lo dudó. Despido permanente del diputado Moon, dijo, pérdida de pensión, desertificación total y reconocimiento público obligatorio del fracaso, no solo para él, sino para el sistema que le permitió prosperar. Un segundo panelista preguntó, ¿cree usted que esto detendrá futuros abusos? La mirada de Naomi no vaciló.
No, pero hace que sea más difícil enterrarlo. Ella hizo una pausa. Y ahí es donde comienza el cambio. Esa tarde, el panel volvió a reunirse y emitió su decisión. No fue solo aprobación. Fue unánime. En una hora, la recomendación de Naomi se hizo oficial. A Travis Moon le quitaron su insignia, título y beneficios. Pero esa no fue la verdadera victoria. El verdadero momento llegó cuando Naomi salió del edificio, bajó las escaleras del juzgado y vio gente esperando. No en protesta, no en pánico, sino en reconocimiento silencioso. Algunos asintieron. Una mujer susurró, «Gracias». Un joven con uniforme de seguridad levantó el puño, no muy alto ni muy fuerte, solo lo suficiente para decir, «Te veo». Y Noemí asintió en respuesta. Pero no quedó allí. Más tarde esa semana, un sobreanónimo llegó a la oficina de Naomi. Dentro había más registros, esta vez relacionados con otra persona, un sargento retirado. Decenas de informes con sus iniciales cubriendo las huellas de Moon, notas escritas en los márgenes, casos que nunca vieron la luz. No había terminado. Ni siquiera cerca. Naomi presentó una solicitud formal al Departamento de Justicia para ampliar la supervisión y realizar una revisión nacional de los procedimientos de rendición de cuentas de los tribunales. Su nueva propuesta incluía un registro público de mala conducta, protección para denunciantes, juntas de revisión civil en cada jurisdicción y una auditoría retroactiva de 5 años sobre todas las quejas cerradas que involucraran mala conducta física. Cuando se le preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar, Naomi simplemente respondió, hasta donde sea necesario. A finales de mes, su nombre había sido mencionado en 3 audiencias nacionales, 2 propuestas de comités del Senado y más de 100 memorandos internos en todo el país. Pero a Naomi no le importaban los titulares. A ella le importaban los momentos de tranquilidad que vinieron después. El conserje que susurró, «Me diste coraje». El pasante que dejó una nota que decía, «Por ti, no dejaré que me hagan pequeño». La abuela que envió una foto de su nieta con un mensaje. «Ahora sé que ella podría estar bien». En su última semana antes de dimitir, Naomi pasó por la sala del tribunal 3B una última vez. Ella no se detuvo, no necesitaba hacerlo. La habitación ya no la contenía. Ella lo sostuvo. Y al doblar la esquina, el peso que había cargado durante 3 décadas no desapareció. Se asentó. No como una carga, sino como una prueba de que, incluso cuando la justicia llega tarde, todavía puede sonar fuerte. Naomi Ellison no entró al tribunal para hacer una declaración. Ella entró porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tuvo que afrontar lo que otros ignoraban. Alguien tenía que llevar el peso, no para llamar la atención, sino para lograr una resolución. Ella no gritó. Ella no amenazó. Ella ni siquiera se inmutó cuando el sistema intentó una vez más empujarla hacia un lado. Ella simplemente se quedó parada. Y de alguna manera eso era más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. Su historia no trataba sobre un hombre ni sobre un acto. Se trataba del silencio. El tipo de niebla que envuelve a las instituciones como la niebla que se instala en las grietas de la vida cotidiana hasta que se vuelve más fácil ignorarla que enfrentarla. Naomi no se limitó a romper ese silencio. Ella lo expuso. Ella mostró lo que sucede cuando alguien lleva la verdad consigo el tiempo suficiente para que deje de sentirse como una carga y empiece a sentirse como un propósito. La lección es simple pero poderosa. La fuerza no siempre ruge. A veces entra en una habitación tranquilo y en silencio y se niega a que lo muevan. A veces se necesitan 30 años para que el mundo escuche. Pero cuando finalmente lo hace, no puede dejar de escuchar lo que se ha dicho. No se puede dejar de ver lo que se ha mostrado. Hay personas que están viendo esto ahora mismo y que han cargado con sus propios silencios. Personas a las que les dijeron que no era el momento adecuado para hablar o que sus historias eran demasiado pequeñas, demasiado tardías, demasiado incómodas. Pero la historia de Noemí demuestra algo diferente. Demuestra que tu voz todavía importa, que tu dolor no caduca y que la rendición de cuentas,
Incluso cuando se demora, aún puede lograrse. Si esta historia te habló, aunque sea un poco, deja un comentario. Escribe 1 si sentiste algo al mirarlo. Escribe 0 si no se conectó para que pueda mejorar el siguiente. Tu voz importa, cada voz lo hace. Porque al final, no son solo las historias las que dan forma a la justicia. Es la gente dispuesta a decírselo. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a mirar.